Hola, bienvenidos a la cuarta conversación en torno al opus humano, organizada por el proyecto Filosit, Usos deconstructivos de la espectralidad hacia un materialismo poshumano. Y sumamos también en esta oportunidad a el otro Filosit, que es Hospitalidad y Cosmopolítica, del paradigma moderno a una propuesta deconstructiva y poshumana, ya que somos un mismo equipo de investigación, también se suma Santiago. Hoy tenemos la alegría de estar con Leandro Listorti, que es director de cine, productor, programador, proyeccionista. Desde el 2015 se encuentra a cargo de la coordinación técnica del Museo de Cine de Buenos Aires y es autor de diferentes películas. En el 2010, Los Jóvenes Muertos, la película Infinita en 2018, y hoy particularmente vamos a estar conversando sobre su última película, que se está estrenando en algunas salas del país y del mundo todavía, y se llama Herbaria. En una nota de Infobae se puede leer que Herbaria es un ejercicio de indagación bajo dos formas de preservación, una relacionada con la botánica y otra del archivo cinematográfico fílmico, tema del que el autor es estudioso. Y Página 12, por otro lado, señala que es una de las películas más inusuales que ha dado el cine argentino en el último tiempo, un ensayo dedicado y fascinante que traza esa improbable conexión entre cinefilia y botánica. Bueno, vamos a comenzar entonces con la conversación, así que le dejo la palabra a Santiago. Bueno, ¿qué tal, Leandro? Bueno, gracias por venir, por el tiempo. Bueno, te quería primero consultar por tu acercamiento a lo que fue la temática de la película, ¿no? De Herbaria. ¿Cómo fue que vos te fuiste encontrando con estas temáticas en torno a la conservación de lo vegetal? Si fue algo que ya venías trabajando o fue algo que apareció recientemente. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por la invitación para hablar en este contexto tan distinto al que suelo estar hablando de la película, que me resulta muy atractivo. Con respecto a tu pregunta, mi espacio de trabajo, digamos, es la conservación fílmica, audiovisual, y ese es el campo que conozco. Todo lo que tiene que ver con biología, plantas y botánica es algo que me gusta desde hace mucho tiempo, pero que no soy ni un experto ni conozco mucho, pero constantemente estoy interesado y tratando de saber más y de leer. Y así fue que terminé dando con estos espacios que descubrí, que se llaman herbarios. Pude visitar uno y al conocer el lugar me di cuenta que había muchas similitudes con los espacios de trabajo en donde nos movemos los que trabajamos en la conservación fílmica. Son lugares donde se manejan materiales muy frágiles, se trata de restaurarlos, de conservarlos y de guardarlos la mayor cantidad de tiempo posible en el mejor estado posible. Y eso unía mucho a ambos mundos, el de la botánica, de la conservación botánica y de la conservación audiovisual. Y entonces me resultó muy sorprendente y a partir de eso, y como son dos cosas que me gustan y me apasionan mucho, empecé a pensar la posibilidad de seguir investigando y averiguando si existían conexiones y la posibilidad de hacer una película con eso, con esa búsqueda y con los resultados de esa búsqueda. Bien, buenísimo. También te quería hacer una pregunta, digamos, relacionada justamente con eso, ¿no? La película es una película que indaga mucho como en el concepto de archivo, en el archivo vegetal, botánico y en el archivo fílmico, audiovisual. Entonces, quería saber si vos tenías alguna especie de definición, aunque sea provisoria, de archivo, o cuál es el valor del archivo para vos. Eh, También hay ciertos momentos de la película en donde habla, digamos, se habla de quién es quien decide conservar, digamos, ¿no? O quién decide lo que vale la pena conservar, o quien establece las reglas de la conservación, ya sea de lo audiovisual o de lo vegetal.
también si tenés alguna postura en torno a esto, o no. Sí, definir el archivo para mí es difícil, porque creo que parte del atractivo que para mí al menos representa el archivo es que se puede encarnar en muchas formas distintas. Un archivo puede ser una habitación llena de películas en fílmico, pero puede ser un cajón, puede ser un sobre, o una planta seca en un sobre de papel, por ejemplo. Son elementos que guardan en sí información, recuerdos, como se cruzan en esos objetos un montón de situaciones y de informaciones que a mí me resultan muy fascinantes, tanto como realizador, como creador, eh, pero también como conservador, ¿no? Porque la manera de acercarnos a esos objetos siempre es como eh, sin poder prepararse. Uno nunca sabe qué puede obtener de un archivo. Ya sea cuando estás trabajando con una película, uno abre una lata y nunca estás 100% seguro de qué es lo que vas a encontrar. Puede que la etiqueta de afuera no coincida con lo de adentro, puede que efectivamente sea lo que dice en la etiqueta, pero que el material haya variado de alguna manera y entonces no sea exactamente lo que vos estás esperando. Y entonces hay algo como casi misterioso en el archivo, y que siempre me parece que ofrece algo para quien se acerca suficientemente abierto y dispuesto a recibir lo que un archivo puede ofrecer. Y después está esto de que un archivo además siempre está en relación con otras cosas. Entonces también en una película, por ejemplo, se ve de manera mucho más explícita porque uno hace de alguna manera dialogar y pone distintos materiales y distintos archivos en relación, y entonces ve todas las dimensiones que puede obtener un archivo. Y al trabajar además con archivos, uno también se da cuenta de la importancia que tienen los archivos, ¿no? Por un montón de razones. Y entonces también eso te lleva a pensar que si un archivo es importante, también es importante mantenerlo vivo y poder acercarlo a las personas que estén interesadas en ese archivo y, y a las personas que quizás no saben que existe ese archivo y hacerles saber que existe ese archivo. Y entonces esa importancia también radica en que es necesario cuidarse, eh, que ese archivo se cuide y es necesario que se encargue alguien de cuidar ese archivo. En general, en el caso de los archivos audiovisuales, es complicado porque es caro, requiere mucha gente, mucha plata, y entonces la necesidad del Estado o de una institución se hace muy imprescindible, y entonces ahí entra esta idea de quién decide qué archivo se guarda y de qué manera, ¿no? Porque un archivo que desaparece también es un montón de información y de representaciones y de conocimientos que desaparecen. Entonces pueden entrar a jugar muchas variables en cuanto a archivos que se guarden, archivos que desaparecen. Entonces creo que es importante que todos y todas estemos al tanto de esa importancia de los archivos y defendamos. Digo, hay archivos que claramente son importantes y es muy fácil darse cuenta que son importantes, pero hay otros archivos que quizás hoy no son importantes, pero está en nosotros poder visionar que quizás dentro de un tiempo sí sean importantes, y entonces hay siempre como una tensión entre eso, que se guarda, de qué manera y quién se hace responsable de que esos archivos subsistan. Bien, excelente. Y en relación a todo esto que nos comentás, también tenía una pregunta más acerca del archivo, porque vos empezaste a hablar recién de, por ejemplo, las cosas que se archivan y de repente pueden aparecer de otra manera, ¿no? Por ejemplo, algo rotulado de determinada manera que puede aparecer de otra, categorías que de repente no son exactamente lo que estamos buscando, digamos. Y en la película también se habla mucho de producción de especímenes, de categorías, de listas,
de diagramas, toda una serie de clasificaciones, digamos, que se aplican al ámbito de la botánica, digamos, pero que vos recién usaste también en el ámbito de lo cinematográfico, digamos, o del audiovisual. ¿Crees que en ese sentido pasa también, que hay un mismo proceso, digamos, que podría darse también en la esfera del audiovisual, de lo cinematográfico particularmente, esta confección de listas, de diagramas, de categorías, de conceptos, digamos, que tienen que ver o tendrían que ver con esto que vos mencionaste del archivo, ¿no? De la necesidad de archivar. Sí, yo entiendo que a medida que fui como trabajando en la película también me di cuenta de algo que sospechaba, que es que mucha de esa clasificación y de esa poner en listas y hacer diagramas tiene que ver con el conocimiento, la manera en la que la gente que trabaja en eso puede conocer es comparando con otras especies anteriores y sabiendo que si algo tiene determinadas características debería ser una cosa u otra. Eso claramente también sucede con las películas y con los elementos audiovisuales, porque uno analiza, observa y determinadas características te hacen saber que determinada película pertenece a un año particular o está hecha en un soporte. Entonces hay como cierta imprescindibilidad en la categorización. A mí lo que me pasó haciendo la película es que me sorprendió que eso se aplicara de manera tan estricta también al mundo vegetal y, bueno, eventualmente al animal, porque ahí se trata de cosas vivas que probablemente cambien y no sean exactamente iguales. Entonces, esa idea de tener como cajas en las cuales hay que poner las cosas para saber que son determinadas cosas, me resultaba por un lado un poco arcaica y por el otro lado no tan efectiva, porque digo, no es que vos podés saber que algo es determinada cosa porque es de una forma o de un color, pero bueno, entiendo que a lo largo de la historia del conocimiento esa era la manera, observar y comparar para saber qué era de lo que se estaba hablando. Y eso, bueno, se sigue haciendo aún hoy, y es algo que me sigue sorprendiendo. Eso fue una de las cosas que pasó. Por eso también en algún momento aparece en la película la idea del monstruo, que tiene que ver con eso que no se acomoda a lo que uno está esperando. Entonces, cuando apareció esa idea en una entrevista, fue como que ahí encontré, bueno, pero está bien, existe todo ese mundo donde se trata de poner todo en categorías y en clasificaciones, pero también existe esto. O sea, claramente hay una idea de que hay elementos y objetos que no entran dentro de las categorías las que uno está esperando que entren. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, son estas cosas que no sé cómo harán los biólogos, pero en nuestro caso pensábamos también cómo se traduce eso al mundo de la conservación audiovisual, cuáles serían esos monstruos en el caso de los archivos cinematográficos. Y entonces pensábamos justo el otro día ejemplos de películas monstruosas. Tal vez se puede tratar las películas como seres vivos, ¿no? También, ¿no? En este Sí, caso. sí, bueno, hay una idea en la película un poco que también tiene que ver con todos los elementos naturales o vivos que forman parte de la película. Los hongos que atacan a una película en descomposición provienen del mismo soporte. O sea que hay algo en la película que está vivo o que está latente y que puede eventualmente obtener vida de acuerdo a las condiciones externas en las que esté la película. Pero también pensábamos que, por ejemplo, una película en estado de descomposición dentro de un archivo es un elemento muy disruptivo, porque si vieron la película se habla de este efecto vinagre que tienen algunas películas, las películas en acetato cuando se descomponen por su composición química, emiten un olor muy fuerte a vinagre y se contraen. Y ese vinagre se contagia de película a película. Entonces, en general, en los archivos, cuando hay una película con esas características, se trata de aislar y de alejar de las que están sanas. Entonces, en un archivo, todos esos rollos de películas infectados son como una molestia, porque uno no quiere deshacerse, pero al mismo tiempo los tiene que aislar.
Entonces son como una especie de monstruos también que están ahí encerrados, alejados del resto, tratando de que no contaminen y no contagien ni a nosotros, porque es muy feo, el olor es muy penetrante, y que no contagie también a las otras películas. Entonces también era como una imagen que se aparecía en el archivo audiovisual. Claro, se las en cuarentena, digamos. Algo así. Sí, el problema es que no hay cura. En general se tratan algunos métodos, si la película está en un ambiente de cierta circulación de aire, si se puede todavía proyectar, por ejemplo, o mostrar, eso ayuda mucho. Hemos tenido casos de películas que han vuelto casi a su estado original después de estar en un ambiente fresco y de circulación de aire, pero bueno, no siempre es el caso. Bien. Bueno, le voy a pasar la palabra a mi compañero Juan para seguir con la charla. Bueno, hola Leandro, te Ya, saludo dale. y gracias por estar acá con nosotros. Este, mm, es súper interesante todo lo que estabas comentando y ya un poco como que te adelantaste la pregunta que te estaba por hacer, pero bueno, porque tratamos un poco de relacionarlo, vincularlo con nuestra disciplina, con las temáticas filosóficas que trabajamos en el grupo, eh, y es por eso que nos planteábamos la duda de si esa conservación que vos muy bien vinculabas con el modelo científico, que para nosotros es el programa moderno de pensamiento y de conocimiento, eh, quizás un poco también, bueno, lo que mencionás del monstruo, ya te lo queríamos preguntar un poquito más adelante, pero por lo pronto, ¿de qué manera te parecería, digamos, si pensamos que este programa moderno es el que se ve tan claro en la ciencia y que, como vos bien decís, sigue hoy en día tan vigente y que por ahí tiene algunos problemas, eh, también se ve en ciertas limitaciones de intentar, hablando del cine, ¿no? Y del ámbito audiovisual o del arte en general, se ven ciertas imposibilidades a la hora de patrimonializar, de conservar todo lo que es ese patrimonio cultural o esos productos culturales, ¿no? Esta idea de querer conservar en el tiempo estos elementos valiosos, que como vos decías, ¿no? Sin embargo, nos generan muchas sorpresas, ¿no? Cuando intentamos aplicarle esa conservación. Entonces, si te parece que de algún modo encontraste que esto pudiera de algún modo contestar o desafiar, ¿no? Los límites de ese interés por conservar las cosas, ¿no? Del mundo. Y bueno, ya lo vincularemos incluso con nuestro contexto actual. Sí, hay algo que me parece que está muy conectado a la imposibilidad y que en relación a la conservación y a la preservación, que está como muy ligado, que uno cuando empieza a trabajar, por lo menos a mí me pasó cuando empecé a trabajar en la preservación, que uno claramente intenta guardar todo, conservar todo y salvar todo, y tratar de hacerlo para la eternidad, que todo dure para siempre. Y entonces, muy rápidamente uno se da cuenta que no va a ser posible, ¿no? Que hay muchos factores que limitan, económicos, materiales, físicos, que hacen que uno se ponga a trabajar en una película, por ejemplo, que requiere atención para ser conservada, y al mismo tiempo hay otras 10 que están en esa misma situación que no van a poder ser recuperadas. Entonces, hay algo de lo imposible que ya está conectado intrínsecamente al trabajo. Digo, uno está trabajando para salvar una película, pero al mismo tiempo está dejando morir otras 10, ¿no? Entonces, sin embargo, uno trabaja en esa película, ¿no? Entonces hay algo casi entre romántico o idiota, de decir, bueno, no, yo quiero salvar todo, pero bueno, voy a salvar una y dejar morir las otras. Entonces, eso ya está como, me parece que forma parte del trabajo.
como que uno lo acepta de alguna manera, más activamente o menos, pero forman parte de lo mismo, ¿no? Como que la supervivencia y la destrucción están conectadas. Digo, no hay una sin otra. Que así como la creación y la destrucción, la preservación y la destrucción están muy conectadas, y en general no se habla tanto de la destrucción porque implica, ¿no?, todo esto de que las películas que no podemos salvar, o las películas que aún se deterioran haciendo todos los intentos porque eso no suceda. Y bueno, y eso sucede, y seguimos avanzando y seguimos trabajando, aun cuando eso no nos detiene, digamos, y aunque somos conscientes de eso. El término, y también el término patrimonio nos viene resultando también bastante conflictivo, por dos lados. Por el lado más obvio, por sus raíces, pues tiene que ver originalmente con lo que un padre le heredaba a su hijo, entonces tiene como unas connotaciones muy masculinas y muy poco actuales, de alguna manera, tratando de cambiar los pensamientos para nosotros, dentro de todos estos objetivos y de todas estas dificultades que siempre enfrentamos. Claramente no es de las primeras cambiar la palabra patrimonio, pero siempre que la mencionamos, siempre pensamos, deberíamos pensar en otra palabra o en otra expresión que haga referencia a eso. Y después también porque tiene como cierta connotación económica y de valor, que también resulta conflictiva cuando se habla no sé, de películas, o incluso de materiales que son claramente como películas familiares o películas pornográficas. Hablar de patrimonio y de una relación de eso con algo económico no suena tan natural. Pero eso, volviendo a tu pregunta, la imposibilidad y esos objetivos imposibles de superar están integrados a todo el trabajo. Excelente, claro, y en ese sentido me quedó como sumar por ahí una relación que tratamos de hacer muchas veces, digamos, por algo que también tematizás en la película, ¿no? La cuestión de la extinción, por ejemplo, al nivel de especies, ¿no? Se habla mucho de esa pérdida de las especies que no, digamos, se extinguieron, o bien no fueron registradas, y al mismo tiempo lo mismo en la pérdida de materiales fílmicos, se hablaba un poco de eso. Entonces tratábamos como de ver si se podría hacer alguna relación entre eso y lo que nos preocupa o nos interesa por ahí hoy en día de, por ejemplo, la situación de crisis ecológica, digamos, la relevancia que tiene la extinción y esa crisis o esa no conservación en este momento de la historia, histórico, digamos, y si te parece que por ahí se saca, como decías vos, ¿no? Como una conclusión de que también en el cine o en estos materiales audiovisuales se va viendo esa dificultad o esa imposibilidad, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo nos permite replantear la situación? Sí, a mí me pasó algo personalmente haciendo la película, que es que yo vengo del campo de la conservación y de la preservación audiovisual. Y sé que la conservación fílmica no empezó con la producción fílmica. Como en un momento la gente, en los 40 principalmente, se empezó a dar cuenta que quizás esas películas había que guardarlas, que no era que iban a estar siempre ahí. Como una idea no sé si de extinción, pero sí de precariedad. Entonces alguna gente empezó a guardar esas películas que circulaban libremente, que uno iba a ver y que poca gente pensaba que en algún momento podían dejar de existir. Estaban ahí y en general la gente está ocupada en su vida diaria y entonces piensa que siempre van a estar ahí. Y eso me pasó pensándolo en relación a las plantas. Claro, yo nunca antes había pensado que es necesario guardar las plantas porque puede que en algún momento empiecen a desaparecer, cosa que ya empezó a suceder. Obviamente hay un montón de especies que ya no existen más. Quizá con los animales creo que es un poco más
común, o quizás uno tiene un poco más de relación con especies extintas, pero por lo menos yo no me había tomado el tiempo de pensar en la necesidad de guardar plantas o semillas que eventualmente pueden haber ya desaparecido o desaparecer en el futuro. Y eso también me llevó a pensar, entonces, qué otras cosas deberíamos estar conservando hoy pensando en la posibilidad de que en el futuro ya no existan más, ¿no? Como un ejercicio de decir algo que vemos por sentado hoy, que siempre va a estar, y que quizás no, quizás ya en un par de años ya no esté más, y hubiera sido necesario que nosotros hoy empecemos a tomar en consideración, que es algo también que me pasaba haciendo la película, que me di cuenta que la película es en cierto modo también un acto de conservación, porque quizás hay algo que a mí me atrae mucho, que es el trabajo, ¿no? El trabajo manual, y mirar gente trabajando me resulta muy, muy atractivo. Y pensaba también que quizás esos trabajos que estamos viendo en la película, quizás en un par de décadas ya no existan más, o por lo menos no se hagan de la misma manera en la que se hacen hoy. Entonces, de repente, este registro va a tener un valor documental, para que la gente dentro de 50 años vea cómo se hacía el trabajo de, no sé, de secado de las películas, o del secado de las plantas, o la manipulación de las películas. Entonces ahí también había como un ejercicio interesante para hacer, pensando en el futuro. Claro, total. Sí, a la vez me parecía que algo muy interesante de esto que decías hace un ratito, ¿no? Como ah, retomando también lo de la extinción, ¿no? Como una conciencia de esto que decías hace un rato, de la necesidad de eso que se tiene que perder para poder crear algo nuevo, ¿no? Como si eso también se estuviese poniendo en juego en la misma creación de la película, digamos, o vos contabas, recuerdo en el cine, luego de la función, cómo se habían perdido, ¿no? Cómo el hecho de digitalizar ciertos materiales implicaba su destrucción física, ¿no? Como si también en eso hubiese una necesidad de constantemente destruir para crear y conservar con ciertos bemoles, ¿no? Entre comillas. Bien, te querías llevar para otro lado quizás, para cambiar un poco de tema, más que nada por una cuestión también muy particular que nos llamó la atención en la película, de cuando aparece esa frase en pantalla de medir el tiempo, ¿no? Siguiendo en la línea de esta conservación, ¿no? Como si dijéramos que en algún punto el cine se hizo fama, por así decirlo, como una capacidad o un intento de medir o de capturar el tiempo de la realidad, ¿no? ¿Qué pensabas al respecto de eso? O quizás si quisieras comentar algo sobre esa parte de la película, y si te parece que hay ahí también alguna especie de problemática en tanto hasta dónde se puede capturar ese tiempo, ¿no? Y qué nivel de presente, de pasado o de futuro hay en esa captura, quizás. Sí, la idea del tiempo es una idea que estuvo siempre presente en la película desde el inicio. La película siempre tuvo muchas ideas, y algunas sobrevivieron hasta llegar a la película y otras fueron quedando en el camino. Algunas fueron modificadas y algunas me quedaron de lleno para una futura película. Pero esta idea del tiempo y la preocupación en relación al tiempo me parece que estaba muy presente, porque es bastante evidente que en la película se trabaja con materiales del pasado en el presente, y con el objetivo muy claro de un futuro, ¿no? Entonces me parecía muy atractivo de qué manera en un espacio en general muy diminuto, en silencio,
como una superficie muy chica se concentraba todo, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, era como que si estuviera atravesado cada una de esas pequeños movimientos que hace cada una de las personas que trabaja, como si estuviera todo el universo, ¿no? Todo el tiempo. Eso me resultaba muy atractivo, y en parte el uso de varios archivos que se usan en la película, hay distintos archivos cinematográficos en la película, me parece que refuerza un poco esa idea. De hecho, era el objetivo. Nosotros filmamos en 16 milímetros, entonces, que es el mismo soporte que muchos de los archivos. Los archivos son variados ahí en Super 8, 16 y 35 milímetros, pero un poco la textura es parecida a la de la textura en la que filmamos. Entonces, eso también creaba una especie de unificación, si se quiere, entre lo que filmábamos nosotros y el archivo. Y de hecho, muchos espectadores, parte de la gente que trabajaba en la película, no terminaba de tener exactamente claro dónde era que terminaba el archivo y empezaba lo que habíamos filmado, y qué era lo que habíamos filmado nosotros y que habíamos sacado de un archivo. Y eso me parecía muy, muy atractivo y muy interesante, como un espectador puede fundir todos esos tiempos también, porque me interesaba esta idea de que no hubiera tampoco ni un pasado, ni un presente, ni un futuro, que fueran como tiempos que pudieran ir cambiando en sus características, ¿no? Porque hay algo también de mucha repetición en todo lo que vemos en la película. Por un lado, porque los trabajos son bastante repetitivos en sus tareas. La gente recoge la planta, la seca, la pone en un horno, la clasifica y la guarda, y después recoge una planta. Y un poco con las películas es también, hay algo entre circular e infinito, y eso me parecía interesante. Como me parece interesante también que la idea del tiempo es en realidad una ficción construida por nosotros, y esta idea de medir el tiempo, y que son 24 segundos o que son 10 años, es algo que determinamos nosotros, y después nos subimos a esa ficción. Entonces me parecía también atractivo sumar ficción a una película que claramente no camina por esos caminos. Claro, en ese sentido pensamos por ahí nosotros en interpretarlo también como una relación entre esa extinción, perdón, ¿no? Con el tiempo que maneja la película, o la caracterización que hace del tiempo la película, como si hubiese una búsqueda de un cierto efecto de pasado, ¿no? Como esta confusión que decías entre los espectadores de no entender qué era el archivo y qué era la nueva película. Nos parecía interesante vincular, si a vos te parece, también con eso, ¿no? Con lo perdido, por así decirlo, esa idea de lo que está también nuevamente en un nuevo pasado. Sí, también hay esa idea, de alguna manera la trabajamos con ciertos recursos que tienen que ver con el traspaso de una materialidad a la otra, por llamarlo de alguna manera, porque hay muchas especies de plantas, por ejemplo, que son escaneadas, y esos escaneos se ven en una computadora, y esa computadora la filmo yo en 16, y ese 16 después yo lo digitalizo para hacer la película, por ejemplo, y hay plantas que fueron filmadas en 35 milímetros hace 100 años, y ahora ese fílmico ya no está más, pero está el archivo digital, que es el que vemos ahora, y entonces hay también como una idea de que el inicio y el fin no necesariamente son algo que comienza y termina, y que la muerte de un soporte no necesariamente es la muerte de, no sé, la esencia o el contenido, ¿no? Porque eso puede continuar de otra manera. Entonces también me pareció interesante trabajar con eso en la película, en relación también a lo anterior, ¿no? A la idea del pasado, presente y futuro, y esa cosa de unir todos esos tiempos en un infinito, de manera de que no, digo, que esa
planta ya no exista físicamente hoy, no implica que se murió, porque hay una película que la tiene y la representa, ¿no? Y entonces quizás eso puede ir replicándose hacia el infinito y seguir teniendo esa planta en distintos soportes a lo largo de la existencia de la humanidad, porque además hay algo que todavía no hablamos, pero que todos estos recursos y todos estos trabajos tienen a una persona, por lo menos, o a varias, trabajando detrás. Y como objetivo también tienen a alguien, a una persona en un futuro, estando interesada por ver cómo era esa planta y yendo a buscar un sobre y abriéndolo para conocer una flor. Y entonces ahí se producía también como cierta paradoja que me gustaba, porque se ven pocas personas en la película, pero claramente lo humano está muy presente porque es lo que hace que todo eso se mueva. Y de hecho el trabajo que hacemos nosotros, yo muchas veces pienso también, nosotros estamos trabajando para guardar películas que duren 400 años, como se menciona en Herbaria. Pero yo no sé si dentro de 400 años va a haber gente. Entonces también como una especie de salto de esperanza, de creer que va a haber algo o alguien que en 500 años diga, a ver cómo era esto de una película, y quiera ver y experimentar esa experiencia. Un salto de fe, digamos, ¿no? Exacto, no me salía la expresión. Totalmente. Bien. No, buenísimo. Entonces, como para ir cerrando esta parte, y después sí, si querés comentar por ahí estas cuestiones de lo artístico o de lo monstruoso, como decíamos antes, te preguntaría o te queríamos preguntar si, llegado a este punto, tuviste alguna idea de dónde te parece que esta analogía, esta comparación entre estos dos mundos, digamos, de la botánica, de los herbarios, y de la conservación de los fílmicos, encontraste de repente algún límite, ¿no?, a esa comparación, algún problema que es tajantemente, donde no se puede buscar contacto, donde encontraste una imposibilidad ahí también. La analogía, bueno, básicamente fue la que dio origen a la película, ¿no? La búsqueda de cuáles eran las similitudes y las diferencias entre esos dos mundos. Las limitaciones nunca me las puse a pensar, pero un poco surgieron a lo largo de hacer la película, y creo que tienen que ver más con la mecanización de todo lo que tiene que ver con el cine y con lo audiovisual y su reproducción. Eso por un lado, o sea, para ver una película se necesitan muchos más aparatos que para apreciar una flor, por ejemplo. Entonces, quizás todos los procesos para conservar sean bastante parecidos porque son como muy, muy analógicos, pero sí la reproductividad de lo que se alcanza sí necesita, en el caso del cine, un andamiaje mucho más complejo que abrir un sobre de papel y mirar una flor. Y después tiene que ver también, me parece, la otra gran diferencia con lo que hablábamos recién, que se podría llamar como el factor humano, porque siento que para el cine, para las películas, es imprescindible que haya alguien observando y apreciando eso. Es mucho más difícil imaginarse el cine o una narración si no hay alguien que cuenta y alguien que escucha, ¿no? En el caso de las plantas y de la naturaleza y de la botánica, uno claramente podría imaginarse todo eso existiendo sin nadie de nosotros, ¿no? Entonces, creo que también en ese punto, volvemos al punto anterior en el que quizás tenga más sentido estar guardando plantas y flores porque quizás puedan existir sin nosotros. En cambio, guardar una lata de películas y no va a haber gente dentro de 500 años no tiene tanto sentido.
que es un poco también lo que dice Narcisa Hirsch, que es una realizadora experimental que aparece en la película, que en un momento también es una mujer grande y alemana, entonces tiene también su manera de pensar, y que dice que ella siente que el planeta no corre tanto riesgo, que no va a desaparecer, que ya el planeta se enfrentó a muchos obstáculos y muchos riesgos, y que nosotros como humanidad tenemos muchas más posibilidades de desaparecer. Entonces en ese caso sí, tendríamos que estar salvando semillas y plantas más que películas. Bien, buenísimo. Sí, claro, justamente apuntaba a llevarte un poco a esta idea de, bueno, cómo esta práctica de conservación, digamos, en el fondo también hay que pensarla en el marco de esta posible extinción futura. Como decías vos, me parece que igual eh, eh, alcanza con lo que estuviste comentando. Entonces, Siento también que muchas sí. veces la ecología y muchos de estos movimientos tienen como centro al hombre, ¿no? A la humanidad. Como que no se preocupan tanto por el planeta, sino por el lugar donde va a vivir el hombre en el futuro. Entonces, eso me causa un poco de gracia, pero también me hace pensar que en realidad deberíamos estar más bien preocupándonos por eso, porque siga existiendo todo eso más allá de que sigamos existiendo nosotros. Que me parece incluso que si nosotros dejamos de existir, es algo que nos merecemos. Como que tuvimos muchas oportunidades y no estamos aprovechando ninguna por dejar de hacer un montón de cosas. Entonces, si tuviera que elegir, me parece mucho más justo que dejemos de existir nosotros. Buenísimo, sí, totalmente, creo que estamos un poco de acuerdo. Aquí con el grupo. Sí, nada, decir que re interesante que te haya llevado esa idea, ¿no? Partir desde el cine y conectarte con otra disciplina y de repente poder llegar a ese pensamiento también de valor y de valorizar esta otra disciplina. Pero bueno, no me quiero extender más. Le quiero pasar la palabra a mi compañera Laura, que te va a hacer unas preguntas más. Dale, gracias, Juan. No, bueno, yo te quería preguntar, algo ya mencionaste y Juan también anticipó, pero bueno, nos interesaba mucho la cuestión del monstruo, que además, bueno, es una figura bastante importante en la filosofía contemporánea y en el poshumanismo, y nos llamó bastante la atención, la mención que haces, que aparece bastante recurrentemente, tanto en esta flora acuática, en estas flores como que no se adecúan del todo como a los herbarios como más tradicionales, y también en un momento de la película hay como esta alusión a este cuento infantil, donde de repente una planta, ¿no?, cobra como una vida que no parece como por fuera de lo vegetal, ¿no? Y bueno, se transforma en una especie de monstruo, y nos llamó la atención por qué la elección, ¿no? O cómo llegaste a la elección de esa figura, o qué te llamó la atención para elegir esa figura como con tanta centralidad en la película. Sí, yo trabajo de una manera bastante abierta y libre, entonces voy como absorbiendo distintos elementos que van apareciendo en el trabajo de creación de la película. Y por ejemplo, la historia que cuenta la nena sobre la planta esta que ataca el planeta, me la pasó, o sea, es la hija de una amiga. Mi amiga, yo estaba haciendo la película y un día me manda un audio de WhatsApp, que era una historia que habían inventado con su hija hacía un tiempo, y la había grabado con el teléfono, y le pareció simpática y que tuviera relación con lo que yo estaba haciendo, y me la mandó. Me pareció también muy, muy buena. Y por otro lado, en una entrevista con Gabriela Klier, ella menciona esta idea del monstruo,
un concepto de Donna Haraway que en un principio no tenía nada que ver con la historia de la planta que venía a atacar, pero sí me pareció, de repente, teniendo esos dos elementos, teniendo los archivos de estas plantas, me parecían unos recursos muy útiles en términos narrativos para incluir una presencia amenazante o algo que de alguna manera rompiera estos mundos que se vienen creando en paralelo de la conservación tanto audiovisual como de la botánica, porque era algo que claramente podía tomar la forma que uno quisiera. Digo, un monstruo es algo que cada uno le da la forma que uno sienta, ¿no? En base a sus miedos y a sus conocimientos. Para cada uno puede representar algo distinto, un monstruo. Y por otro lado, también la idea de que sea un monstruo no lo que viene a destruirnos, sino lo que viene a advertirnos de que algo se va a destruir. Quizás el monstruo simplemente es el que, en una parte de la película también se analiza la etimología de la palabra y demás, y me gustaba esa idea que de repente se diera vuelta, y que el monstruo no fuera el que nos viene a atacar, sino el que nos viene a advertir que estamos nosotros destruyendo y por matar toda vida en el planeta. Era como una especie de vuelta de tuerca, y quien uno parecía que era el asesino es en realidad el que te viene a avisar que sos vos el asesino, ¿no? Es como que me parecía interesante como para... es como un recurso narrativo. Y además a mí hay algo que me gusta mucho, el género de terror, entonces también me parecía que podía ayudar a una película que viene como muy por otro lado, que de repente se tornara en algo un poco más amenazante, porque hay algo amenazante que claramente está en todo lo que hablamos, ¿no? No sé, la pérdida de archivos, la aniquilación de la raza humana, son todas cosas bastante importantes, y entonces me parecía que no era tan lejano el género del terror, aunque uno en un principio pudiera parecer que no tiene nada que ver con esta película, pero me parecía que había lazos en común. Y por otro lado también, pensando más en el término con el que se relaciona el concepto de monstruo, me parecía que es esto de algo que no encaja en categorías y que es algo como desconocido y ajeno. Me parecía que también terminaba hablando un poco de la película, porque la película no termina de ser un documental científico, uno no es que aprende mucho después. O sea, en 2 minutos uno puede tener toda la información que tira la película. Entonces no es un documental, no es tampoco una película de ficción, es como una cosa medio rara, no es un documental de ensayo, es como una película difícil de encasillar. Que en general es el tipo de película que a mí me gusta hacer y que me gusta ver. Entonces me parecía también como simpático poder darle una característica a ese tipo de películas como algo monstruoso. Entonces cerraba por todos lados y abracé la idea. Claro, buenísimo. Claro, o sea, como que esa advertencia tendría que venir como de esta figura de alteridad, que es, o sea, vos lo pensaste más por ese lado, que es esta vegetalidad, es esta alteridad la que nos puede advertir, digamos, sobre la conducta humana. Exacto, sí. Buenísimo. Bueno, y para ir cerrando, teníamos una pregunta más. Algo de esto también ya mencionaste, pero bueno, también nos interesaba un poco pensar la película, la materialidad de la película como monstruo, ¿no? Y cuál sería la monstruosidad de esa materialidad, y también un poco en torno a las elecciones estéticas que vos hacés, digamos, nos pareció que el formato de la película también es bastante particular, digamos, la elección de filmar en fílmico y que se confunda un poco, digamos, el archivo con el que trabajás con
la propia filmación, en este formato fílmico que parece un archivo, o la película por completo como un archivo, y bueno, también la elección del color, del grano, y un poco, bueno, cuál sería como la monstruosidad de esta materialidad, o cómo vos entendiste esta idea de monstruo cinematográfico. Sí, la idea de la materialidad de la película está también desde el comienzo de la idea de la película. De hecho, teníamos muy en claro que desde el comienzo esa materialidad tenía que ir apareciendo, y si prestan atención empiezan como a aparecer distintas expresiones propias del material, como veladuras o saltos, que dan una idea de que lo que se está viendo es, quizás para alguien que no está familiarizado con la idea del fílmico, son como unas cuestiones medio raras, como que pasa algo con la película o con el registro que es distinto a lo que se suele ver en cualquier otra película. Entonces eso también lo manejamos, de que periódicamente hubiera presencia de esa materialidad, porque también temáticamente está muy presente el tema de la materialidad. Toda la gente está trabajando con algo muy concreto, está tocando algo, o se está viendo algo que se está deshaciendo, como en el caso de la película, como que está muy presente que todas las cosas tienen su materialidad, o que la están perdiendo de alguna manera. Incluso cuando eso no se hace evidente es porque están, como hablábamos recién, hay un escaneo de algo que en algún momento fue material y ahora es digital. Entonces, aun cuando sea por su presencia o por su falta de materialidad, siempre está presente esa idea. Y después el soporte fílmico también tiene como un rol dual, si se quiere, porque por un lado es el soporte en el que nosotros registramos y filmamos la película, pero como también se menciona a lo largo de la película, el fílmico es el mejor soporte para conservar imágenes y sonidos. Entonces, al mismo tiempo que estamos registrando, estamos conservando todo eso que estamos filmando en el mejor soporte que existe para conservar eso. Entonces ahí quizás también hay algo monstruoso en esta dualidad de que la película es algo, pero también es otra cosa, ¿no? Y eso me parecía interesante, y además sumaba a esta idea de la temporalidad que hablábamos antes, ¿no? De construir una especie de tiempo que son todos los tiempos, pero que termina siendo otro, ¿no? Uno nuevo, que abarca a todos, que incluye a todos. Bueno, sabes que cuando hablabas de lo del patrimonio y lo masculino, pensaba en las imágenes de las mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres en la película, Sí, de justamente hecho como... nos dimos cuenta, que es algo que no me había dado cuenta hasta que ya la película estaba armada, pero todo el material de archivo que se ve, mucho de todo ese material además que está como en descomposición, son todos hombres, y además están como haciendo una especie de exhibición de su masculinidad, y la mayoría de las personas que están trabajando, recuperando y conservando los materiales son mujeres. Hay muchos rasgos femeninos, incluso hay un hombre pero que tiene pelo largo, hay como muchos rasgos femeninos, y cierta delicadeza que se supone que es una característica femenina también, como que nos dimos cuenta de eso y nos pareció muy simpático, porque fue algo que no habíamos pensado, pero que al final resultó... habíamos pensado un poco, en parte porque la mayoría de las personas que trabajan en esto son mujeres, y entonces medio se venía dando, pero después también intentamos un poco que sucediera, porque nos parecía como rico poéticamente que las encargadas de conservar y de guardar sean mujeres, y que guarden estas imágenes de hombres mostrando su fuerza y su poderío. Sí, o de flores, tal cual. Claro, sí, Eh, son todas cosas que están como muy, o sea, las flores claramente están, no sé por qué, están relacionadas con lo femenino y con lo delicado.
Sí. Bueno, Leandro, queríamos agradecerte por 2 motivos. Primero, por la película, que Muchas nos gustó gracias. mucho y que nos hizo pensar. De hecho, bueno, pensamos en muchas cosas que, bueno, quizás ahora no te estamos preguntando, pero probablemente algún paper salga de todo esto. ¿Cómo no? Y por otro lado, te agradecemos por la disposición, por conversar con nosotros. La verdad es que fue una linda experiencia. Es la primera vez que hacemos este encuentro con alguien no filosófico. Así que bueno, te Muchas deseamos gracias. muchísima suerte en este recorrido. Quienes no hayan visto la película y vean este video, por supuesto, recomendamos muchísimo la película. Y bueno, seguimos en contacto y seguimos viendo tus películas también. Muchas gracias. Así que bueno, La muchísimas pasé muy bien, gracias. así que muchas gracias por la invitación.